Hola, mi nombre es Yumi del Ministerio de Pedagogía Cristiana Sembradores de Semillitas. Este ministerio tiene como objetivo capacitar a los maestros, que ellos puedan trabajar cada día mejor con los niños de sus iglesias. En esta oportunidad yo te quiero enseñar a qué podemos hacer cuando vamos a enseñar el versículo de memoria. Y lo primero que tenemos que recordar al enseñarle un versículo a un niño es que cada niño aprende de una manera diferente. Hay quienes aprenden más rápido por medio de imágenes, de videos o de colores. Hay otros que necesitan escuchar a otras personas o necesitan escucharse a sí mismos repetir algún texto o algún versículo. Y por otra parte, hay niños quienes necesitan de movimiento y también de manipulación de objetos para poder aprender y recordar alguna información. La palabra del Señor nos da algunos consejos al momento de enseñar a nuestros hijos. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, nos dice: "Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas". También debes saber algunos errores que como maestro de escuela dominical nosotros cometemos. El primer error es el siguiente: el maestro no se sabe el versículo que va a enseñar. Esto es importante, que tomemos tiempo en nuestras casas para aprendernos el versículo de memoria nosotros primero y luego poder enseñárselos a los niños. Esto nos va a permitir que podamos tener mayor control y dominio al momento de enseñar y también más seguridad. Los niños van a notar esa seguridad en ti y además va a haber pocas posibilidades de que tú te equivoques al enseñar el versículo y no vas a confundir a los niños. El error número 2 es el siguiente: no presenta el versículo escrito. Recuerda que el versículo escrito, ya sea en una pizarra o en un papel, este viene a ser un recurso visual para el niño y es bastante importante. Tómate un tiempo para preparar este escrito en tu casa para que cuando llegues a clase ya esté todo preparado. El error número 3 es uso de letra incorrecta. Recuerda que los niños mayores de 6 años están aprendiendo a leer. Es por ello que debes escribir el versículo con una buena letra. Trata de que no sea tan corrida o tan extraña al momento de realizarlo, para que los niños puedan entender bien la letra y puedan leerlo de la manera correcta. También ten mucho cuidado de no cometer errores ortográficos y de usar los puntos y las comas. Esto te va a permitir hacer las pausas correspondientes al momento de decir el versículo. Error número 4. La representación visual no es llamativa o por el contrario es exagerada. Recuerda que los colores y los dibujos para los niños es bastante necesario. Es por ello que debes intentar usar colores y debes usar imágenes, pero no exagerar. Error número 5. El versículo no está relacionado con el tema. Es importante que el versículo que vayas a enseñar en ese día esté relacionado con la clase. No importa si la clase está en Génesis y el versículo que van a memorizar está en Romanos. Lo importante es que el versículo hable sobre el tema de ese día. El error número 6 es el siguiente: el versículo es muy corto o muy largo. Esto va a depender de la edad del niño. Si el niño tiene menos de 5 años, el versículo debe ser corto. Y mayor de 6, un poquito más largo. De hecho, mayores de 9 debe tener un poquito más de dificultad. Error número 7. Uso de palabras complicadas o raras. Esto también tiene relación con lo anterior, ya que los niños menores de 5 años no entienden algunas palabras raras o complicadas. Es por ello que debes evitar esto en medio del versículo. Enseña un versículo más fácil para los niños pequeños. En los niños mayores de 6 años sí puedes usar ese tipo de palabras en el versículo, pero recuerda explicar qué significa. Error número 8. No dividir el versículo. Esto no es bueno. Necesitas dividir el versículo en 2 o en 3 partes si el versículo es muy largo. Esto te va a permitir repetir el versículo por bloques o por partes y los niños van a memorizar mucho mejor.
Error número 9, no respetar el tiempo del programa. Recuerda que el programa incluye la clase, el versículo de memorización, las canciones, los juegos y cualquier otra cosa que tengas colocado allí en el programa. Es por eso que el maestro que va a enseñar el versículo debe saber que tiene de 5 a 10 minutos para enseñar el versículo. Si no te apegas al tiempo y te pasas de los 10 minutos, vas a quitarle tiempo al resto del programa del día. Error número 10, no enseñar la cita. Y es que esto nos pasa mucho porque nos concentramos en el versículo y después que se lo enseñamos, se nos olvida enseñar en dónde queda ese versículo. Y esto es bastante importante, así que no lo olvides. El error número 11 es no repiten al mismo tiempo. Es importante repetir el versículo todos al mismo tiempo. Si de alguna manera ves que un niño va más adelante que otro, haz una pausa y luego comienza de nuevo a repetir el versículo. Error número 12, la repetición es siempre igual. Debes variar pidiéndole a tus niños que repitan de la siguiente manera. Al principio todos pueden repetirlo, luego que lo repitan las hembras, luego que lo repitan los varones, luego que lo repitan los niños de 6 años, los que tengan zapatos de color marrón y así sucesivamente, para que esta repetición no sea monótona y aburrida. Error número 13. No utilizan ningún recurso o juego de repaso para el versículo. Acuérdate que después de memorizar el versículo es necesario evaluar si los niños se lo aprendieron o no. Para esto es importante realizar algunos juegos o dinámicas en la que podamos nosotros evaluar si de verdad los niños se lo aprendieron o no. Error número 14. No explicar el versículo. Es importante después de memorizar el versículo explicarle a los niños qué significa este versículo y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Maneras de presentar el versículo. Vas a escribir en la portada del libro el versículo, la cita del versículo y luego la siguiente página es la primera parte del versículo que nos vamos a memorizar. Luego de memorizado la primera parte, nos podemos memorizar ahora la segunda parte y al final podemos repetir todo el versículo completo. Para este siguiente recurso, vas a presentar de esta manera la cita, bajamos la segunda parte que sería la primera parte del versículo y luego más abajo podemos escribir la siguiente parte del versículo. Esto nos va a permitir tener mayor dominio al presentar el versículo, porque voy a mostrar la parte que quiero que memoricen, luego volteo y luego volteo. Y al final, para terminar, lo muestro completo. El siguiente recurso es muy parecido. Vamos a mostrar la cita, repetimos, mostramos la siguiente parte, repetimos, y luego la última parte del versículo. También podemos tener este recurso en forma de banderín. Para ello no vas a dividir el versículo en partes, sino más bien en palabras. Además, esto te va a permitir a que a medida que vayamos repitiendo el versículo, se puedan ir quitando palabras. Aquí lo tengo con un clic o tú puedes hacerlo con cualquier otro tipo de pinza. Y a medida que vamos repitiendo podemos ir quitando palabras hasta que este cordón quede solo y al final todos los niños deban decir el versículo de memoria sin ver ningún tipo de palabra allí colocada. También te puedes hacer el versículo así por palabras como lo tengo aquí en esta oportunidad, en estas fichas, y esto te va a permitir no solamente presentar el versículo de esta manera, sino que después de memorizar vamos a poder realizar unas dinámicas con este mismo recurso. Juegos o dinámicas para después de memorizar el versículo. Te había dicho que este que te presenté anteriormente te podía servir para una dinámica, y es que tú, antes de colocar el versículo, de presentarlo de esta manera, vas a escribir en cada papelito por la parte de atrás algo diferente. Es decir, puedes colocar, dilo tú solo, dilo con tu compañero, di el versículo caminando, di el versículo saltando. De esta manera, después que los niños repitan y se aprendan el versículo, puedes ir pasando
a los niños que quieran pasar a decir el versículo, van a quitar uno de estos, el que ellos elijan, y le va a tocar hacer lo que diga por detrás. Si dice, di el versículo caminando, ellos tienen que caminar e ir diciendo el versículo a la vez. Y así sucesivamente con cada uno de estos papelitos. Estos mismos papelitos que te mostré hace rato, también puedes utilizarlo colocándolo debajo de las sillas de los niños antes de la clase. Después de memorizar el versículo, invita a los niños a que puedan buscar debajo de sus sillas, y el que consiga un papelito debe pasar adelante y deben armar el versículo entre ellos delante de todos los niños. También podemos hacer la dinámica que se llama pasa la pelota. Y la idea es que después de memorizar el versículo, podamos tener una pelota a la mano. El primer niño debe decir una palabra del versículo, la primera palabra, y pasarla a la pelota al que él quiera. Hijos, obedecer Sí, señor. a vuestros padres. Efesios 6:1. De esta manera culminar el versículo, explicándole qué significa y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Este juego se llama En Dónde Dice. La idea es que te hagas algunos papelitos. Por un lado va a decir un número y por el otro lado una palabra. La idea es que organices a los niños por grupo y por cada grupo un capitán. Pasa el capitán de un grupo y tiene que elegir uno de los números. Si él decide escoger el número 1, entonces él tiene la responsabilidad de decir un versículo que contenga la palabra amor. Intenta que estas palabras sean de versículos que ellos ya anteriormente se han memorizado. Si no quieres realizar esta dinámica con los números en papelitos, también puedes usar colocándoselos en los vasos. Es decir, un versículo que contenga esta palabra. Si tienes estos tubos de papel, puedes pintarlos y colocarles al frente las palabras del versículo de ese. Puedes hacerlo de esta manera. El niño debe armar el versículo de abajo hacia arriba. Puedes utilizar el juego llamado El Chismoso al final de la clase. Antes de que los niños se vayan a sus hogares, lo colocas en un círculo y la idea es que cada niño debe decirle el versículo de memoria que se aprendieron ese día en el oído del otro niño, y así sucesivamente un niño se lo dice al siguiente y ese al que sigue, hasta dar la vuelta completa al círculo. El último niño debe decir el versículo de memoria y esto nos va a ayudar a comprobar si los niños memorizaron el versículo de verdad y si recuerdan el versículo hasta el final de la clase. Recuerda con este juego, al final, antes de irse, volver a repasar el versículo todos juntos. Al final de cada mes o de cada 3 meses, con los versículos que los niños han memorizado, puedes hacer este juego. Para ello, te debes preparar con unos conitos. Encima de cada conito vas a colocar los libros del Nuevo Testamento. Por otro lado, debes hacerte unas tarjetas con los versículos. En el menor tiempo posible, el niño debe colocar debajo de cada ficha o de cada versículo el libro en donde se encuentra ese versículo.